Soy Brenda Molina, residente del primer año de oftalmología de el Hospital Rodolfo Robles Valverde, y el día de hoy hablaremos sobre el glaucoma agudo. Hablando un poco sobre el glaucoma agudo, entonces el glaucoma de ángulo cerrado se presenta de una manera espontánea, puede ser agudo o subagudo, y pues se va a diferenciar en ambos tipos. Hay un cierre de ángulo, pero las manifestaciones clínicas son diferentes. En el caso de un glaucoma agudo, pues los síntomas son repentinos y dramáticos. En el caso de un glaucoma subagudo, estos síntomas son menos intensos y dramáticos y tienen una resolución espontánea. E igual podemos hablar sobre el glaucoma de ángulo cerrado crónico, que también es denominado cierre de ángulo crónico silencioso. Esta es una entidad separada, se desarrolla silenciosamente sin síntomas y pues también la recurrencia de episodios de cierre angular, esto es lo que nos va a llevar a áreas permanentes de cierre sinequial, y ese es lo que nosotros debemos evitar. Entonces, el ángulo está predispuesto al cierre del ángulo al ser extremadamente estrecho en toda la circunferencia, incluso antes de que ocurra el cierre. Durante un ataque, toda o la mayor parte del ángulo se cierra y la presión intraocular puede alcanzar niveles extremadamente altos. Es por ello que representa una de las verdaderas emergencias oftalmológicas. Si no se diagnostica y se trata de manera rápida y adecuada, puede resultar en ceguera en cuestión de pocos días. Entonces, para hacer un diagnóstico de un glaucoma agudo, pues vamos a estar atentos tanto a la clínica como a las manifestaciones que el paciente presenta. Entonces, este tiene las características que es de un inicio agudo. Encontramos una dilatación pupilar, una cámara anterior estrecha, atrofia de estroma del iris, un Glaucomflecken de Bock, edema corneal y celularidad en la cámara anterior. Entonces, hablando un poco acerca de cada uno de ellos, hablábamos que tiene un inicio agudo. En este caso, pues un ataque de cierre de ángulo agudo tiene el inicio más precipitado de cualquier trastorno que afecte al segmento anterior, y esto es, un ojo tranquilo puede cambiar de un estado de funcionamiento normal a un estado de glaucoma violento en 30 a 60 minutos. Ningún otro trastorno que afecte al segmento anterior se presenta con tanta rapidez. Una historia cuidadosa revela con frecuencia que semanas o meses antes del ataque agudo severo hubo episodios premonitorios y autolimitados de dolor y visión borrosa, cada uno con una duración de unas pocas horas y que ocurre con frecuencia creciente hasta el desarrollo repentino del último y más severo ataque. También hablamos sobre la dilatación de la pupila. Vemos que en el glaucoma agudo de ángulo cerrado con mayor frecuencia hay un grado de dilatación intermedio de la pupila. El diámetro de la pupila puede oscilar entre 3 y 8 milímetros y la reacción de la pupila a la luz suele ser mínima o nula. También en la mayoría de los casos de glaucoma agudo de ángulo cerrado, la cámara anterior es muy poco profunda axialmente. En casos excepcionales, la profundidad axial de la cámara anterior puede ser normal o encontrarnos con una configuración del iris en meseta. También podemos encontrar atrofia gris del estroma del iris. Después de un ataque de glaucoma aguda se puede desarrollar una atrofia gris en parches del estroma del iris, a veces en un solo cuadrante o un pequeño sector del iris y otras veces afectando al iris de manera extensa. Pero esta atrofia no se observa durante la fase aguda de un ataque inicial y se hace evidente solo después de unas pocas semanas. El glaucoma agudo de ángulo cerrado es una de las pocas condiciones que producirá este tipo de atrofia del estroma del iris. Las otras posibles afecciones que se han observado son casos de presiones intraoculares muy altas después de una cirugía de desprendimiento de retina y casos de ifema con presiones intraoculares altas después de una contusión del globo ocular. Si hay una atrofia gris típica del estroma del iris, generalmente se puede inferir que el paciente ha experimentado un ataque de glaucoma agudo en el pasado. También hablando de el Glaucomflecken de Bock, estas son pequeñas manchas blancas dentro o debajo de la cápsula anterior del cristalino, como podemos ver en esta imagen, asociada con presiones intraoculares agudamente altas. Estas son opacidades permanentes. En la mayoría de estos casos, pues,
Es, la presencia de un glaucón significa que existe un alto potencial de otro ataque de cierre de ángulo agudo a menos que se reconozca y que se aborde la situación. Este es un signo positivo de ataque previo de un glaucoma agudo. Ahora, también podemos encontrar celularidad en el humor acuoso. Las células en el humor acuoso son comunes. Esto a veces puede confundirse con uveitis anterior si se ve el paciente al principio del curso de un ataque de cierre angular. Es posible que se vean solo unos pocos células o ninguna. Sin embargo, si el ataque se ha prolongado durante horas o días y especialmente si el ojo muestra un enrojecimiento considerable, em, en este caso, pues ya nosotros podemos encontrar un enrojecimiento, vasodilatación y en este caso sí podemos encontrar gran cantidad de celularidad e incluso fibrina en el humor acuoso. Y esos casos desatendidos, pues la formación de una o más inequias posteriores es bastante frecuente. También podemos encontrar el edema corneal. Este, al principio, pues desarrolla un edema de un fino carácter de tipo vidrio esmerilado, lo que le da a la córnea un aspecto vaporoso y hace que el paciente vea halos de colores alrededor de las luces. Más adelante, en el curso de un ataque severo, en la etapa en la que aparecen muchas células en el humor acuoso y el ojo se vuelve hiperémico, todo el grosor de la córnea puede hincharse con arrugas en la superficie posterior, pero esas arrugas de la córnea suelen ser prominentes después de que las presiones intraoculares han descendido a niveles normales, ya sea de forma espontánea o como resultado del tratamiento. Como regla general, no se observan arrugas en la superficie posterior cuando estamos en el momento álgido de la presión intraocular alta. Entonces, en el caso de que tengamos una córnea clara y podamos realizarle una gonioscopía, entonces aquí podemos encontrar un ángulo extensamente cerrado, pero en el caso de que la córnea esté opaca, lo que se recomienda es que se le realice la gonioscopía al ojo contralateral y aquí vamos a encontrar un iris convexo con un ángulo estrecho. Y em, si el iris es menos convexo y la cámara anterior es menos estrecha, entonces los registros de refracción para ver si el ojo es menos hipermétrope que el ojo glaucomatoso, para así poder hacer una, ¿cómo se llama? Hacer una asociación de que si estamos ante un glaucoma agudo. Igual las presiones intraoculares, estas van desde 40 a 100 milímetros de mercurio, sin embargo, poco después de la recuperación espontánea de un ataque de presión intraocular puede volverse temporalmente subnormal o a más baja que el otro ojo debido a una disfunción temporal del cuerpo ciliar y una reducción del humor acuoso. Ahora bien, podemos tener una recuperación espontánea y eso nos puede llevar a un mal diagnóstico. Entonces tenemos dos casos. Aquí tenemos la historia de un paciente que refirió que hacía 2 días de inicio agudo de dolor, visión borrosa en el ojo derecho. Se automedica con una tableta de aspirina vía oral presentando mejoría en el dolor y la visión durante el transcurso de la noche. En la lámpara hendidura teníamos una conjuntiva vulvar congestiva leve, pupila mioidiasis media, poco reactiva, pliegues en la superficie posterior de la córnea, celularidad en la cámara anterior y sinequias posteriores. La presión intraocular era menor que el ojo contralateral y en la gonoscopía teníamos un ángulo cerrado, el ángulo del otro ojo también resultaba extremadamente estrecho. Ahora bien, el hallazgo de pliegues en la córnea y la celularidad en el humor acuoso junto con sinequias posteriores con una presión intraocular normal o subnormal puede indicar un diagnóstico de iritis. Sin embargo, la historia de un trastorno típicamente monocular de inicio agudo, la dilatación de la pupila y el examen de la gonioscopía del ángulo del ojo afectado y del otro ojo deberían conducir al diagnóstico correcto
Y la recuperación espontánea de un ataque de glaucoma agudo de ángulo cerrado no es nada raro en este tipo de casos que se produzca un diagnóstico erróneo de iritis y que se prescriban esteroides tópicos y cicloplégicos. En respuesta a este tratamiento, las presiones intraoculares pues, pueden permanecer normal y el ojo puede resolver rápidamente su apariencia inflamatoria, pero las células de la cámara anterior igual también pueden desaparecer. Sin embargo, el paciente puede aparecer la semana siguiente o en algún momento posterior con la recurrencia de un ataque de glaucoma agudo de ángulo cerrado típico. Un segundo caso de un paciente que refiere inicio agudo de dolor, visión borrosa de un día con recuperación parcial de la visión y desaparición del dolor. Entre los hallazgos, poca congestión del ojo, celularidad en la cámara anterior, pliegues en la córnea posterior. Su agudeza visual era 20-30 y 20-40. La presión intraocular era normal en la gonioscopía, ángulos estrechos en ambos ojos y en el fondo de ojo indirecto había un edema del disco óptico y múltiples hemorragias retinianas en todo el posterior. Aquí se podría considerar un diagnóstico de una neuritis óptica u oclusión de la vena central de la retina, pero la historia de un inicio muy agudo de los síntomas con un dolor y visión borroso sería incompatible con dicho diagnóstico. Además, la posterior recuperación visual rápida hasta casi la normal no sería tan compatible con la oclusión de la vena central de la retina o con una neuritis óptica. Y el examen de la gonioscopía también revela la pista más importante, que es el ángulo extremadamente estrecho en ambos ojos. También debemos tener en cuenta los diagnósticos diferenciales. Entonces menciona el libro sobre el glaucoma primario de ángulo abierto con ángulo estrecho en la gonioscopía, independientemente de cuán estrecho sea el ángulo. Si la malla trabecular posterior es visible en 360 grados mediante la gonioscopía de Goldman en un paciente con presiones intraoculares altas, el diagnóstico suele ser glaucoma de ángulo abierto. Sin embargo, la iridotomía con láser puede ser necesario para evitar el cierre del ángulo en el futuro. El glaucoma neovascular también es, en este caso, la neovascularización del iris y del ángulo puede no ser evidente con las presiones intraoculares altas o por el edema corneal, lo que requiere un nuevo examen después de que se haya reducido las presiones intraoculares, y vamos a ver también que el ángulo del otro ojo generalmente está abierto. También hacer diagnóstico diferencial de la uveitis, que la inflamación de la cámara anterior puede estar presente en ambos trastornos con o sin presiones intraoculares elevadas, pero los precipitados queráticos verdaderos no se observan en el cierre del ángulo y el ángulo del ojo afectado y el otro ojo suelen estar abiertos por gonioscopía en la uveitis. También diagnóstico diferencial de nanoftalmo. En este caso, pues los pacientes con nanoftalmos tienen hipermetropías altas y longitudes axiales cortas menores de 20 milímetros de mercurio, bilateralmente. También con glaucomas secundarios ángulos cerrados, causados por derrames uveales agudos, oclusión de la vena central de la retina, alergias a la sulfonamida, glaucoma maligno, cirugía posvitreoretiniana, tumores del segmento posterior. En estos casos, pues la historia y el examen ocular completos a menudo van a ayudar a identificar a los pacientes con cierre del ángulo secundario, y el otro ojo también puede ser estrecho en pacientes con glaucoma maligno y aquellos en estado post-cirugía vitreoretiniana. Los ultrasonidos indican para descartar patologías del segmento posterior en todos aquellos casos que hay una mala visión del fondo de ojo y que se esté contemplando también una cirugía incisional. Entonces, el tratamiento. La terapia médica generalmente se aplica antes de la iridotomía con láser para disminuir, la presión intraocular y mejorar así también la claridad del medio para procedimientos con láser. En la ausencia de un acceso inmediato de la iridotomía periférica, hay que iniciar terapia médica para intentar detener este ataque. Pero obtener el acceso a un láser para el tratamiento definitivo es lo más pronto posible, incluso cuando se inicia tratamiento médico. Entonces, en la gonioscopía de indentación vigorosa también puede bloquear, en el bloqueo pupilar se puede romper mecánicamente abriendo un segmento del ángulo. Y si los medios son claros, se debe proceder a la iridotomía con láser para romper este ataque. Entonces, dentro de la terapia médica, tenemos que podemos iniciar con los mióticos, podemos utilizar pilocarpina al 4% o al 1 o al 2%, sobre todo se recomienda el 4%, puede ser una gota stat o cada 5 minutos por 3 dosis y luego se indica cada 4 horas, e igual se deja en el ojo contralateral para realizar el tratamiento lo más posible de la iridotomía periférica en ambos ojos, porque este también igual puede presentar un glaucoma de ángulo cerrado agudamente.
También podemos utilizar supresores acuosos tópicos como beta bloqueantes cada 12 horas, brimonidina cada 8, dorzolamida, brisolamida cada 8 horas. Dentro de las contraindicaciones de los beta bloqueantes, pues tenemos pacientes asmáticos, enfermedad pulmonar, antecedentes de insuficiencia cardíaca o bradicardia. Los inhibidores sistémicas de la anhidrasa carbónica, como la acetazolamida, puede darse 500 miligramos vía oral STAT y luego cada 6 horas, 250 cada 6 horas. Metazolamida de 50 a 100 miligramos cada 8 horas. Y pues estos no se dan en los pacientes que tienen alergias a las sulfonamidas, y en pacientes con náuseas se puede usar la acetazolamida 500 miligramos por vía intravenosa inicialmente. Ahora, se pueden utilizar igual osmóticos, pero estos pues se dejan para casos como más reservados y en los cuales se tiene que estudiar bien para poder utilizar esto por las posibles complicaciones que pueda presentar el paciente. Ahora, en la mayoría de los pacientes tratados de esta manera hay una disminución de las presiones intraoculares en 2 horas. Las presiones intraoculares pueden disminuir gradualmente durante las próximas horas a niveles normales o incluso subnormales a medida que se resuelve el cierre del ángulo. El miótico puede continuarse cada 4 horas después de las dos primeras dosis. Incluso con un tratamiento médico intensivo, las presiones intraoculares pueden no solo no disminuir, sino que en realidad pueden hasta aumentar. Y en estas situaciones, pues el acceso a un láser para realizar una iridotomía se vuelve primordial. Si no se puede realizar la iridotomía debido a una córnea turbia, es posible que aún se pueda realizar la gonioplastía con láser de argón. Y es muy importante la visión, tener en cuenta la visión del paciente, ya que en una urgencia, una intervención temprana con enlace, en los casos en los que las presiones intraoculares no responden a un tratamiento médico intensivo, esta está influenciada por la agudeza visual. Algunos pacientes en el punto álgido de un ataque aún tendrán una visión tan buena como 20/40, pero otros pacientes pueden tener mala visión tan reducida que pueden ser movimiento humanos o cuentadedos a pocos pies. El hecho de que la visión sea muy baja es un indicativo de un ojo que es muy vulnerable. En tal caso es imperativo que las presiones intraoculares se reduzcan lo antes posible. Si se permite que la presión intraocular en un ojo de este tipo permanezca muy alta durante 6 horas adicionales, provocará un daño al nervio óptico irreversible. Por lo tanto, si hay poca o ninguna caída en la presión intraocular dentro de las 3 horas posteriores al inicio del tratamiento médico, se debe hacer planes para la intervención sin más demora. Si no se dispone de un láser, está indicada una iridotomía quirúrgica inmediata. Entonces, tratamiento quirúrgico versus tratamiento médico. La iridotomía con láser siempre debe realizarse en casos de glaucoma de ángulo cerrado. Sin embargo, en casos raros en los que el tratamiento con láser, ya sea con argón o JAK, no tienen éxito, se requiere iridotomía quirúrgica. ¿Cuándo se debe realizar las iridotomías periféricas? Em, Estas están indicadas después de que las presiones intraoculares se han normalizado. Tomar en cuenta que un retraso en la intervención hasta que el ojo se tranquilice por completo o hasta que pueda evaluar la recuperación de la visión y evitar los cierres inequiales. Si después de la iridotomía periférica las presiones intraoculares continúan elevadas, entonces allí pensar en una cirugía fistulizante o filtrante. Entonces, como la iridotomía láser, entre las indicaciones, pues tenemos glaucoma agudo de ángulo cerrado, glaucoma crónico de ángulo estrecho, glaucoma estrecho y estrechable, glaucoma facomórfico, nanoftalmo, síndrome de dispersión pigmentaria, síndrome de iris plató. La técnica es aplicar pilocarpina cada 5 minutos en 3 dosis continuas, aplicar una gota de anestesio tópico en el ojo a realizar el procedimiento, se le pone brimonidina al 0.2% STAT, se colocan los parámetros en el láser, ¿verdad? Entonces, en el jack, una energía puede iniciar desde 3.5 millijoules, número de aplicaciones de 1 a 10, 1 a 3 pulsos por disparos y la distancia de 125 posterior. Entonces, en este caso se coloca el lente de Abraham, el cual debe limpiarse entre paciente y con previa aplicación de ácido poliacrílico o sustancias similares. Buscar una cripta entre las 11 y las 13 horas del reloj, realizar las aplicaciones de jack láser en esta área hasta espesor completo y se recomienda no más de 10 disparos.
recetar antibióticos más esteroides tópicos cada 6 horas durante 7 días para disminuir la inflamación secundaria al procedimiento. Podemos tener algunas complicaciones como elevación transitoria de las presiones intraoculares, inflamación intraocular, ifema, catarata focal, sinequias posteriores, percepción de visión borrosa, halos, líneas y descompensación corneal. Entonces, un glaucoma agudo, pues dijimos que era una verdadera urgencia oftalmológica, por lo tanto hay indicaciones de ingreso. Entonces, se hace ingreso en encamamiento, al menos en nuestro hospital, hace reposo relativo, nada por boca, signos vitales de rutina y de anotar, y dentro de los medicamentos, pues ya los mencionados en la terapia médica y la pelocarpina, tanto en el ojo del glaucoma agudo como en el ojo contralateral, el timolol, ¿verdad? Que en este caso es un beta bloqueante. El beta bloqueante cada 12 horas, la brimonidina, que es un alfagonista, dorsolamida, también se deja la prednisolona cada 3 horas, y la acetazolamida, los 500 miligramos vía oral y luego cada 6 horas. Se mandan a hacer los laboratorios para preparar para una posible cirugía filtrante, presentar anestesia, presentar trabajo social y autorización para procedimiento quirúrgico y pues hacer la iridotomía periférica igual en el ojo contralateral. Y pues esta fue una exposición realizada del libro de glaucoma de Chandler y Grant y del Roblecitos. Muchas gracias. Feliz tarde.